Bueno, yo siempre he sido súper activa. Yo era la típica que terminaban las comidas de familia y les decía, no os levantéis. Y me ponía ahí delante a hacer algún tipo de espectáculo, de bailar o cantar o... Era como necesidad de expresarme. Lady Jones por la canción de los Counting Crows, la de Mr. Jones Country. Mr. Jones, claro, yo era Lady Jones. Y bueno, y mi blog era Mr. Jones Country y entonces yo era como Lady Jones. Y me dio un montón de escenas de sexo. Yo no había escrito nunca tantas escenas de sexo en mi vida. Dios mío, eso sí que fue. Que había momentos que me estaba contando todas sus batallitas y decía, es que ni mi cuadrilla me ha contado esto. Y así que no se me note que estoy impresionada, por favor. Hemos montado una asociación cultural que se llama Universo Creativo. Alguien me sugirió, bueno, pues tendrás que ir al Diario Vasco. Yo ir al Diario Vasco. Yo pensaba que la noticia era yo, que venían a mí. Sí. Bueno, hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Bajo la Visera y hoy estoy muy bien acompañado. Me acompaña Itziar Sistiaga, seguramente conocida por todos vosotros. Seguramente los que veáis o escuchéis este podcast la conoceréis. Es escritora irundarra. Bueno, ella misma nos va a hablar de todo. Hola, Itziar, ¿qué tal estás? Hola, muy bien. Bueno, ¿qué te parece esta historia que estamos montando aquí? Me encanta. Me encanta. Ya sabes que yo en cuanto me llamaste y me dijiste lo que tenías entre manos, te dije, vamos. Es una maravilla hablar contigo porque eres muy proactiva y siempre te apuntas a todos los carros y la verdad es que es una maravilla, ¿no? Bueno, Itziar, pues nada, vamos a hablar un poquito de ti, ¿eh? Vale. Porque hablar de mí, ¿para qué? Mejor hablar de ti, bueno. Es más interesante. Y quería hablar un poquito de tus comienzos, ¿no? ¿Cómo empezaste a escribir? O bueno, ¿cómo era esa Itziar que soñaba? Porque ya sé que desde pequeñita ya tenías ahí esas, entre comillas, ínfulas de escritora. ¿Cómo eras? Bueno, yo siempre he sido súper activa. Yo era la típica que terminaban las comidas de familia y les decía, no os levantéis. Y me ponía ahí delante a hacer algún tipo de espectáculo, de bailar o cantar o... Era como necesidad de expresarme. Y ya cuando en la comunión me regalaron un diario, ahí fue como típico regalo, sí, años 80. Sí, ¿con candado o sin candado? Con candado, por supuesto, ¿no? Era privado. Y en ese momento fue como que descubrí un mundo que era solo para mí. Entonces empecé a escribir todas las noches y ya fue como un juego. Ya no solo una liberación y algo de ir contando todo lo que me iba pasando, sino que empecé ya, pues juego a que soy periodista y voy a entrevistar a personajes imaginarios y tenía todo el rato ese tipo de historias. O sea que lo que hacías era un poco... bueno, es muy bonito eso, ¿no? Jugar, has dicho, jugabas a ser algo y también me imagino que pues todo el mundo interior que tenías ahí lo expresabas en el diario, ¿no? Sí. Empezabas a descubrir eso. Y además súper intensa, porque súper intensa desde los 9 años. O sea, a mí lo que me importaba era siempre las relaciones con los demás y las emociones, ¿no? Las broncas con la mamá, los conflictos con mi hermano, los enamoramientos, ¿no? Sí, vamos, o sea, esas edades además que es todo es mucho más intenso, pues cuando se descubre todo, ¿no? Que es todo la primera vez que parece que ha pasado, que nunca ha pasado eso a nadie y demás, ¿no? Y luego todo eso que a los niños no se les cuenta. Que a mí eso me importaba mucho, el por qué a mí no me habla nadie de la muerte o no me habla nadie de lo que les ha pasado a esos vecinos que de repente él ya no vive en esta casa. Sí, que eso estaba un poquito oculto, sí, ¿no? La gente no hablaba yo me hacía mis propias pajas mentales y escribía imaginándome esos futuros posibles de las personas. O sea, tú ya te inventabas ahí lo que podría haber pasado, ¿no? Claro, rellenaba huecos. Y como lectora, ¿qué lectora eras? Porque me interesa mucho saber qué leías tú de pequeña. Bueno, leía muchos cuentos, empecé con los típicos del barco de vapor. Sí. Luego tuve un cuento que me flipó, de Alfaguara, que era los cuentos de Olga da Polga, que era la historia... ¿Sí lo conoces? Lo conozco. Ay, qué guay, me encantaba ese cuento, me lo leí 1.000.000 de veces. Y luego de ahí ya pasé a más rollo adolescente con Jordi Serra y Fabra y así. Y luego, como en casa siempre se ha leído mucho y mis padres eran muy lectores, pues yo les robaba libros, pero me decían que algunos no los podía leer, como por ejemplo los versos satánicos o Lolita de Nabokov, y yo me los metía en la habitación y los leía de noche. Sí, con la linterna, ¿no? Sí. Y a mí me gustaba leer lo que me decían que no podía leer. Sí, bueno, a mí me pasaba que como yo era el hijo pequeño, pues claro, todos mis hermanos ya habían pasado por esas fases y ya los libros estaban tirados por ahí. Nadie me decía nada, yo los cogía, ¿no? Era el placer ese de lo prohibido, ¿no? Bueno, un poco de lo... Y luego los de elige tu propia aventura.
Yo ahí no entré, mira sí que me leí varios, pero... me encantaban. Sí. Me encantaban porque te ofrecía distintas alternativas, o sea, no era blanco o negro, ¿vale? Había diferentes... Sí, estaba bien algunas veces eso, pero bueno, luego como se repetía, a mí, por ejemplo, se repetía un poquito la fórmula. 2 o 3 y ya está. Eso, sí, lo Elige tu propia aventura estaba muy bien. Bueno, pero siempre, por ejemplo, con Jordi Sierra y Fabra, que eran aventuras muchas veces de jóvenes y tal, me imagino que te gustaría mucho eso, ¿no? Sí, me gustaban historias y luego también, es que muy dramáticas, o sea, había 2 libros de Barco de Vapor que me gustaban un montón, que una es Canción de pájaros muertos. Sí, yo súper dramática, ya venía yo así de configuración. Intensa, Sí, que era un libro para a partir de 14 y era la historia de un chaval que pierde a sus padres en un accidente y se tiene que ir a vivir con sus tíos. Sí. Y luego había otro que era de Renko y sus amigos, que es la historia de un chaval en un orfanato, y que es un chaval que es cojo, y como le hacen bullying, que en ese momento no se llamaba bullying, y como él se sobrepone a todo esto, ¿no? Y yo siempre digo, es que estos libros no los leía la gente de mi alrededor, pero a mí eran los que me llamaban la atención. Bueno, es lo que hay, ¿no? Y luego tú cuando, a tu alrededor, que veías que había, o sea, la gente leía, era un mundo más... o tenías alrededor deportistas, bueno, que eres deportista, ahora nos contarás un poco, pero tú eras un poquito la que destacaba en ese sentido. Pues es que en este caso, con lo de la lectura, no, porque ya te digo, mis padres, mis abuelos, mi tía, todos han sido súper lectores. Entonces, en mi casa era habitual estar los domingos cada uno con un libro. O sea, yo esta imagen la tengo en el sofá, Maravilla. Que es como, qué guay, sí, qué guay. Y luego entre mis amigas, pues también, y de hecho nos cambiábamos libros. Pero no he sentido que yo destacara en eso por la sensación. Pero para tus amigas me imagino que les pasarías otros libros, no esos en concreto, ¿no? Bueno, yo les pasaba, luego no les gustaban, pero pues como todo, ¿no? Sí. Sí, y luego ya empezaste un poquito con el tema del deporte, porque tú has sido deportista, has sido baloncestista, sí, ¿no? Y muy jovencita hasta que has tenido ¿cuándo lo dejaste? Porque... Bueno, oficialmente lo dejé con 32, bueno, paré en el 28 cuando me quedé embarazada, o sea, en el 28, en el 2008. Sí. Luego estuve 2 años sin jugar y luego volví a jugar otros 2-3 años hasta los 33. Sí. Bueno, ya nos has contado que ahora has vuelto otra vez, ¿no? Sí, o sea, a la Liga ahora, de Veteranas. Bueno, fenomenal, me parece espectacular, ¿no? Es que a mí me parece que el deporte ya no es solo una cuestión de salud y física, o sea, es mental y es social. Sí, es un poco liberación también y es un poco estar... diversión muchas veces, y ¿no? encefalograma plano. Yo soy consciente que cuando estoy entrenando no pienso en nada. Efectivamente, que también es necesario, ¿no? Y más ahora en estos momentos, quiero decir que cuando eres más joven, pues no tienes muchas cosas que de mochila, ¿no? Sí, pero ahora sí que es necesario eso, ¿no? El decir, mira, hasta aquí... Sí, y yo empecé a jugar a básquet, bueno, para empezar porque soy súper alta, y entonces en mi época yo estudié en La Salle, primera generación de chicas de La Salle. Eso también, menuda... Sí, eso es una experiencia potente. Igual habría que preguntárselo más a los chicos, que lo notaron más que seguro, nosotras. Estoy convencido que sí. Vale, que ellos notaron ahí, sobre todo cuando llegamos nosotras a los 12 y empezábamos ya a ser, ¿no? Nos empezaba a crecer todo y ellos estaban hormonados a tope. Y era como, a ver... y entonces, en ese momento, el único deporte que había en La Salle para chicas era el judo. Entonces era o judo o danza, solo puedes hacer eso. Y en cambio los chicos tenían equipo de básquet, había equipo de fútbol, todo. No sé qué. Y los padres metieron mucha caña, mi madre de hecho ahí lo peleó mucho, para que sacaran un equipo de baloncesto de chicas. Y era la opción, jugar a baloncesto. Y yo, como que era tan alta, pues enseguida ya entré en el Amigos, la selección, tal. Sí, bueno, pero entiendo que no entrarías obligada, ¿te gustaba? No, me gustó, me gustó. Yo veía que mi hermano había jugado, a mí me gustaba mucho, veía que la gente se lo pasaba súper bien. Y luego, pues un poco también la historia del patito feo. O sea, a mí me vacilaban mucho con la altura, que si Jirafa, que si Tachenko. Y de repente, cuando pasé a ser la guay del equipo, porque las altas son las guays, ¿no? A ver quién se mete con ellas. Pues entonces, como que a nivel de autoestima también me vino muy bien. Y luego, pues yo continué jugando. Porque en Irún llegó el temazo de las fronteras, de las aduanas, Meita se quedó en paro. Y fue el año en el que tocaba irse a estudiar fuera. Y mi plan era irme a Madrid, hacer arte dramático. Ya tenía todo en mi cabeza organizado con mis amigas, pero la situación en casa
Era la ITA, se había quedado en paro pues con la misma edad que todo el mundo, con 40 y pocos años, mi hermano ya en la universidad, tal. Y entonces para mí la forma de engancharme a Irún y a tener un punto de apoyo fue seguir jugando a básquet. Todas mis amigas se fueron a estudiar fuera, Salamanca, Barcelona, y yo cuidando el pueblo. Y entonces yo es lo único que le decía a mi madre, le digo, es que yo si dejo de jugar ahora, o sea, ¿qué me queda? Te hundes. Digo, no puedo hacer lo que quiero hacer, vosotros estáis mal, mis amigas fuera, pues por lo menos el básquet me permite viajar. Y durante todo ese proceso desde que empezaste a jugar a básquet y tal, ¿en qué lugar quedaba la escritura? ¿Todavía no había entrado? No, seguía escribiendo y de hecho una temporada me propuse escribir como un diario de toda la temporada, pero tenía un poco mal perder, todavía hasta los 18 así tenía muy mal perder, y entonces había días que no tenía ganas de escribir ni nada, pero sí tuve diario, hasta los 21 tuve diario siempre, ininterrumpidamente. Me parece curioso eso que dices, ¿no? De que tenías miedo a perder y cuando estabas de malas no escribías, ¿no? Pero yo creo que eso ha cambiado, ¿no? Creo que a eso le has dado la vuelta o por lo menos has hecho un trabajo de aprovechar, ¿no? Claro. De todos esos sentimientos que se te quedan ahí, decir hacia afuera, ¿no? Es que yo creo que también es la madurez, ¿no? O sea, cuando eres así adolescente lo que haces es huir de lo que te duele. Ahora, lo lógico de ya cuando eres más adulto es decir, bueno, vamos a enfrentarnos a lo que nos duele y vamos a ver qué hay ahí. Entonces, yo a partir de la separación, y a partir de que me quedé embarazada, ahí fue como una explosión creativa a todos los niveles, física y mental. Claro. Y yo ahí fue cuando abrí un blog, cuando todavía no se sabía ni lo que eran los blogs ni nada, año 2008. Y yo abrí un blog bajo seudónimo, porque no me atrevía a firmar como Itziar Sistiaga, y aprovechaba para contar las historias que llevaba adentro, y fue absolutamente terapéutico. Y ahí retomé la escritura, pero había estado como 10 años, entre los 20 y los 30, sin prácticamente escribir nada, porque, no sé, me había secado. Era como, estaba huyendo tanto de tantas cosas y no quería enfrentarme a ellas, que hubo una parálisis increíble. Sí, o igual había una retención que luego fue una apertura total, ¿no? Sí. Y incluso escribías con seudónimo, que a mí cuando me enteré de eso, creo que me habías contado antes, cuando me enteré de eso me hizo mucha gracia, porque claro, tiene que llegar un momento en que si quieres seguir con esto, tienes que poner tu nombre. Y estamos en Irún, es un sitio, es un pueblo, al fin y al cabo, nos conocemos todos. Para ti, ¿cuándo llegó ese momento y por qué? Bueno, pues yo llevaba ya 2 años con el blog. Sí, año 2010, llevaba 2 años con el blog, tenía miles de visitas. La verdad que para mí también fue una prueba de que me leyera alguien que no era cercano y que me dijera muy bien, ¿vale? Que me gusta lo que haces. Vale, o mi madre, que todo lo que yo hacía le encantaba, ¿no? Necesitaba que alguien que no me conociera de nada valorara el texto solo por el texto, sin la persona que hay detrás. Pero a medida que iba escribiendo cosas y a medida que yo ya me daba cuenta que le decía a la gente, pues tengo un blog. Porque claro, yo me había puesto mi máscara de Itziar, la jugadora de básquet, la fuerte, la que se pelea con todas las grandes ahí, todo el rato llena de moratones por todos lados. Yo te recuerdo así, ¿eh? Sí, es que yo... Digo, porque yo jugaba balonmano, y bueno, tú eres más joven que yo, evidentemente, pero cuando dejé de jugar todavía había ese ambiente de que vas a ver o esto, y yo te recuerdo de la típica alta, fuerte... Macarra. Sí, un poco macarra, pero bueno, pero la típica tía que estaba ahí como cimiento de su equipo, ¿no? Sí, una máscara. Sí. Una máscara total. O sea, para mí, ya te digo, el básquet fue como yo siempre digo que es como el lugar en el que yo he aprendido a moverme en el mundo, pero sobre todo me sirvió para ubicarme. Pero era una máscara total precisamente porque no se espera de una mujer tan fuerte y tan grande y tal que sea tan sensible. Yo era profundamente sensible, pero todo eso no lo había expresado. Entonces a mí lo que más me costó fue quitarme como esa ropa de jugar y decir, pues es que esta soy y esto es lo que me gusta y esto es lo que me mueve. Entonces, a medida que yo ya me daba cuenta que le iba diciendo a la gente, pues tengo un blog, pues no sé qué, y ya la idea de la primera novela ya estaba en la cabeza y ya no sé,
ya no me valía escribir un relato corto, ¿no? Me pedía el cuerpo algo más, había empezado a publicar algo en la revista esta que había aquí en Irún de Vida Sotarra, no sé qué, publiqué como varios relatos, se me ocurrió como que todas las estatuas que empezaron a poner en Irún, porque fue como paulatino, fue un boom, de repente ponen a Pío Baroja, luego ponen a la Cantinera, luego ponen a Luis Mariano, y a mí se me ocurrió pues, que cada estatua tuviera como su diálogo interior, ¿no? Su monólogo interior. Y entonces propuse la idea a la revista y fueron como 4 series ahí, empezando por el San Juan Arri, y entonces ya me daba cuenta que era como Itziar quiere hablar y Lady Jones tiene que empezar a... Lady Jones se llamaba Lady Jones por la canción de los Counting Crows, la de Mr. Jones Country. Mr. Jones, claro, yo era Lady Jones. Y bueno, y mi blog era Mr. Jones Country y entonces yo era como Lady Jones. ¿Por qué? No me digas. O sea, bueno, y en aquel momento te surgió. Sí, y entonces yo hablaba mucho de historias de Irún también, e Irún yo lo convertí en Mr. Jones Country. Ah, muy bonito. Y... ¿tenías ya ese libro en la cabeza? Bueno, entiendo que esto fue como una liberación, el decir, yo escribo, ya estoy aquí. ¿Tenías ese libro y te costó mucho publicarlo o escribirlo, no? Porque entiendo que una vez que te pones lo haces, pero publicarlo. Bueno, escribirlo me costó mucho porque me pilló en la época del divorcio. Pero fue también como un momentazo de agarrarme a un proyecto creativo y eso me arrastró muchísimo. Y publicarlo, pues es que claro, tú cuando vas a publicar tu primer libro, pues es que te imaginas ya como todo lo que ves en la tele, ¿no? De esto, ¡buah! Mañana estoy firmando en el Corte Inglés, vamos, directamente. En todas las librerías y mi nombre aparece por todos lados. Y me reuní con un editor que me leyó el libro y me dijo, bueno, esta historia está bien, me dice, pero no es comercial. Y yo, claro, de repente mi idea romántica se había ido a tomar por saco. Digo, ¿cómo que comercial? Esta palabra no tiene entra. Que gustar a la gente, entonces. No entra en mi vocabulario. Y entonces me dijo, claro, es que aquí vas a tener que encontrar tu público porque no, esto no entra dentro de nuestra línea. Y claro, yo salí de allí y fue como un zarpazo, no tenía ni idea de cómo funcionaban las cosas. Y nada, me tiré un día entero llorando. Así. Pero llorando. ¿Fue la primera vez que ibas a una editorial? Sí. O sea, ya el primer rechazo ya fue... Pero sin haber hablado con nadie, o sea, del mundillo. O sea, yo a día de hoy me llama mucha gente para preguntarme cosas y digo, jo, fíjate qué inteligentes. Y yo directamente llamé a la puerta y digo, hola. Sí, sí. Bueno, me parece bien. Ya que me atendieran es la hostia. Bueno, eso ya es. Y que hablaran contigo, porque eso es muy difícil. Que te dieran una explicación de por qué te han rechazado, me parece ya... Sí, sí. Y nada, me tiré 24 horas llorando, ahí terrible, mi superdrama. Y luego a la mañana siguiente dije, bueno, a ver, no te han dicho que el libro no valga, te han dicho que no es comercial. Vamos a analizar qué es comercial. Sí, sí. Entonces, a partir de ahí dije, vale, Itziar, a ti te está leyendo miles de personas en redes desde hace más de 2 años. Vale, pues vamos a llegar a esa gente. ¿Cómo? Y entonces ahí José Monge, que era el archivero municipal de Irún, con quien yo coincidía en un curso de expresión escrita en la biblioteca, me dijo, bueno, lo puedes autoeditar. Y yo, ¿autoeditar? ¿Qué es eso? Claro, esto estamos hablando del 2012. 2012. Claro, en aquel tiempo lo de autoeditar no era una cosa muy... Claro, no, y era como, no sé, como las migajas de pan, ¿no? El que se autoedita es porque no lo ha querido nadie. Claro. Yo ni siquiera sabía si no me quería nadie, porque yo directamente ya me habían pegado tal jarro de agua fría. Como uno te había rechazado, ya todo... Claro, yo soy así. El mundo editorial no queremos a Itziar Sistiaga. ¡Qué drama! Visto así suena fatal. Sí, sí. Bueno, es que tampoco sabías nada más, ¿no? O sea, quiero decir. No. Es que si no te enseñan al final esto es lo que tú crees que es, y si no es así... Ya, sí. Entonces, entonces me tiré por el mundo de la autoedición. Ahí me puse en contacto con una editorial, con una imprenta de Las Artes, presupuesto, o sea, fue la cosa más cutre del mundo. Pero encima autoeditado total, o sea, buscándote la vida tú. Sí, no con una empresa que... No. O sea, tú directamente te vas a una... Yo pido un presupuesto de cuánto me costaría editar o publicar 300 libros. Y yo decía, ¿300 libros? ¿Dónde voy a meter 300 libros? Entonces, en casa de mi amiga Marta,
nos juntamos una tarde y le dije, venga Marta, vamos a hacer una lista de cuántas personas me van a comprar el libro. ¿Cuántas personas me conocen, no? No, sí, tal cual. ¿Cuántas me van a comprar el libro? 15 euros lo vamos a vender. Sí, sí. Vale. Entonces empezamos a hacer lista y El presidente del club me lo va a comprar. No sé qué me lo compra. La vecina del tercero. Hombre, de todos los vecinos. Claro, yo empecé así. Vale, ya cuando llegamos al pagar la factura con esa gente, dije, vale, pues lo podemos hacer. Sí, sí. Conocemos gente suficiente como alguien para venderle que no me el libro. conozca, alguno habrá que me lo compre. Claro, entonces a partir de ahí alguien me sugirió, bueno, pues tendrás que ir al Diario Vasco. Yo ir al Diario Vasco. Yo pensaba que la noticia era yo, que venían a mí. Sí. Bueno, eso es muy habitual, ¿eh? Hasta que te das cuenta de cómo funciona el tema. Me encantó. Y entonces fue lo siguiente, venga, pues nada, voy a pedir entrevistas, tal. Bueno, ahora ya me parece como lo normal, ¿no? Y entonces nada, ya pues sale un artículo y entonces lo más divertido de ahí era que el titular era como la jugadora de baloncesto se pasa a la escritura y era como vale, ¿qué vas a te lo decir? compro. Bueno, si te publicitan más, ¿no? Pero claro, lo que no me esperaba yo es que cuando hice la presentación en Ikustalaya se petó aquello, o sea, no entraba la gente y vino gente del mundo del básquet, muchísima. Claro. Y la primera edición se agotó en menos de 20 días. O sea, esos 300 ejemplares desaparecieron. Volaron. Claro, yo estaba flipando, mi amiga Marta y yo, de, pues si el presidente no nos ha comprado. encima no lo ha comprado. Sí. No, fue como, no sé, ¿y ahora qué hago? Y ahora de repente dices, hostia, pues tengo que seguir sacando libros y otra vez otra factura igual y decir, ala, y esto era porque no me atrevía a sacar 500, pues digo, ¿qué haces con 500? Para todo esto, te llega el palé a casa. Sí, claro, te llegan ahí. Y eso son cajas. 10 cajas o 12. Sí, 40. Sí. Pero encima que pesan, los libros pesan, ¿eh? Todo el pasillo lleno de cajas que dices, bueno, pues ya irán saliendo. Y la segunda edición también se vendió súper bien. Y a partir de ahí, pues yo me sentí un poco los Rolling. Y que esto es algo que yo noto que en quienes se autoeditan no lo hacen. Pero yo, ya te digo, igual soy una loca o ya, no sé. Tú ya dijiste que ya estamos en el camino y ya vamos. Entonces dije, vale, los Rolling, ¿qué hacen? Una gira. Y yo me planteé pues hacer una gira, digo, porque yo lo que no quiero es que me lean solo en Irún y alrededores, o sea, yo quiero que mis libros se lean en todos lados. Entonces me organicé ciudades a las que me gustaría ir. Sí. Y entonces pues empecé a llamar a bibliotecas, amigos que vivían en tal sitio, ¿conoces una librería que no sé qué? Mira a ver si tal cual. Entonces empecé a moverme. Esa fue la verdadera autoedición. Ahí fue donde empezó tu verdadera... Sí. Y claro, pues me fui a Madrid, a Valencia, a Pamplona, a Bilbao, me fui a todos lados. Y había veces en las que se llenaba la sala con gente que no me conocía de nada, pero que acudía al evento y luego me compraban el libro y tal. Y otras veces éramos 4 gatos. Sí. Pero para mí eso era el mundo artista. Hay una canción de Los Suaves que me gusta mucho que se llama Pardao. Sí. Y para mí ese es como mi foco, ¿no? Aunque llueva o tal, yo estoy ahí. Sí. Y entonces para mí esa ha sido mi escuela dentro de la autoedición. Y tú cuando... A ver, me parece una cosa espectacular porque de no saber... Es el proceso, ¿no? El camino del héroe, casi, como dices, ¿no? De ir. Y todavía te faltaba una caída ahí, pero bueno, ya veremos. Y tú cuando empiezas a hacer todo eso aquí en Irún, ¿conocías a alguien, algún escritor o escritora? No, en ese momento estábamos... ¿Alguien que hubiera hecho eso o algo? No, nada, absolutamente fue a partir de escribirlo que entonces empecé a conocer a gente que ya había publicado. O sea, yo primero conocí a una chica en La Rioja que había publicado un libro con una editorial de estas de autoedición, pero que claro, como te ponen ya la mosca de la editorial, parece como que te han validado, ¿no? Sí. Y que al final es una trampa total, tanto para el autor como a nivel de tu propio ego, ¿no? Decir, pues es que lo he pagado. O sea, el que tenga dinero lo edita, ¿no? O sea, quiero decir, otra cosa es luego lo que hiciste tú, que fue la ruta esa de librerías, que ahí es donde se ve si el libro en realidad se valida, ¿no? Claro, y para mí es que el camino de la escritura es un camino de hormiguita. Y no es ir a petarlo con un libro, que ojalá, pero es una cuestión de sembrar. Eso es. Y yo no soy escritora de un único libro. O
sea, de hecho, nunca me planteé escribir un único libro y ya está, ¿no? Es que yo siempre tengo historias en la cabeza, entonces voy a seguir escribiendo. ¿Tú siempre te has definido como escritora a partir de que escribes el libro? No, me costó mogollón a partir de que escribí el libro. Ni cuando era bloguera. Yo bloguera decía que era bloguera porque me parecía... Bueno, bloguera... Que, no, es algo tan... Tierra de nadie. Eso es. Sí. No, todavía para ti... Ser bloguera no era ser escritora. Claro, no, era como, ¡guau! Además, como firmaba Lady Jones, pues esa era tan baja. La otra, yo seguía jugando baloncesto, ¿no? Sí. Y no, y ahora, pues ahora, por ejemplo, en el equipo me vacilan mucho con eso, porque hombre, claro, ahora ya soy escritora, y jugadora. Pero juego. Claro. Sí, me costó mucho y me doy cuenta que a la gente le cuesta mucho decir que es escritora, porque es como que necesitan que una gran editorial te fiche, externo, te valide y a partir de ahí tú eres escritor. Pues yo creo que escritor es el que escribe y ya da igual lo que suceda en el camino con ese libro. Sí, que no te lo tiene que decir nadie de fuera, sino tienes que decirlo tú, ¿no? Sí, yo creo que es un viaje también de autoestima, ¿no? De valorarte. O sea, yo no sé lo que piensan los músicos, me encantaría saber, ¿se sienten músicos? Sí. ¿Por qué los escritores siempre tienen como esa duda, ¿no? Ese síndrome del impostor tan dentro? Yo de vez en cuando escribo, pero soy lo que sea, ¿no? Pero sí, es no como además de escritura no se puede vivir. Esto te lo dice todo el mundo, es como ya una condena y es como, bueno, pues hay gente que está viviendo de esto desde hace mogollón de años. No sé, que no se puede vivir, bueno, pues no sé cuál será el camino. Eso es. Pero por poder. Más que nada porque a la gente, las personas que se dedican, o la gente que no sabe, vamos, lo que tiene por vivir de la escritura es escribir un libro y vender 2 millones de... Sí, eso es lo que tiene. A lo J.K. Rowling, así. Eso es, sí. Pero eso no es ser escritor. Claro. Eso lo hacen 10 personas, 20 personas que hoy en día en el estado vivirán de escribir, no muchas más, 25, de escribir, puramente de escribir. Viven muy poquitas haciendo eso. Y de escribir novelas. Haciendo eso. Porque todos los escritores, o la gran mayoría de los escritores, tienen sus columnas en los periódicos, imparten sus talleres de escritura, tal. Sí. Entonces, eso es otra... O hacen sus podcasts ahora hoy en día, ¿no? o lo que sea, ¿no? Que es así. Sí. Bueno, y... te autoeditas, digamos que ya te sientes escritora. ¿Y cuándo viene el segundo? Bueno, Lejos en mí. Lejos en mí lo publiqué en 2017. Sí, no hemos dicho el nombre del primero. El Veto. Es el Veto. El Veto. Pero Lejos en mí, el segundo, lo escribes en 2017. Sí, lo publico en 2017. Tardé 2 años en escribirlo, pero ese libro es el que más tiempo llevaba conmigo. Ese es anterior a Lejos en mí. Bueno, en mi cabeza, o sea, Lejos en mí estaba desde hacía muchísimos años porque respondía a una pregunta muy clave, ¿no? Es un libro que trata sobre el duelo y yo con 21 años pues falleció uno de mis mejores amigos. Un amigo con el que yo siempre estaba por Moscú y así, y a mí me impactó mogollón, porque fue muy repentino y porque pues, no lo entendí. Sí, es una edad... Y me marcó mucho, ¿no? La muerte de Sergio. Y entonces tardé muchos años en procesar todo y al mismo tiempo pensaba en mí como amiga, desde la distancia, el cómo lo estaba echando de menos, cómo continuar con tu vida, ¿no? Cuando falta alguien tan importante. Y luego me puse a pensar en todas las demás personas del círculo de Sergio, ¿no? Es decir, en su madre, ¿no? Tú pierdes a tu hijo, o sea, creo que es lo más heavy que te puede pasar a nivel vital, ¿no? Porque es antinatura. Y entonces a partir de ahí en mi cabeza se fue como construyendo la historia de Lejos en mí de qué hacemos las personas para salir adelante después de que nos pase algo así. Y ahí nació ese libro, cuando yo ya estuve preparada como para enfrentarme a esa respuesta. Sí, estaba ahí fermentando, ¿no? El libro ahí hasta que salió, ¿no? O sea, te sentiste capaz de escribirlo, ¿no? Sí, y me acuerdo que cuando terminé de escribirlo lloré, porque además fue como un homenaje a Sergio. El protagonista se llama Sergio, es un libro que se lo dedico a él. Luego fue súper bonito porque
una de las cosas que a mí siempre me ha agobiado de esto es que cuando Sergio murió fue en pleno San Marciales y yo no pude ir ni al... porque no me enteré, porque fue como tan repentino que no pude ir ni al funeral, ni pude ir a nada, no estuve. Y entonces no sé dónde lo enterraron. Y yo estaba con el run run ahí de ¿dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Y me iba a veces al cementerio a Blaya a mirar, a ver si lo encontraba, ya ves tú, ¿no? Era mi cosa. Y entonces una Nochevieja... Claro, porque en ese momento tenías 21 años, ¿no? Sí, cuando murió Sergio, 21. Pero ya, te estoy hablando, igual hará 4 o 5 años, o sea, no hace tanto. Una Nochevieja coincido en la barra de un bar con el hermano de Sergio. Y claro, yo ya llevaba un par de cervecitas porque si no, igual no me atrevo. Y le digo, Raúl, te tengo que contar una cosa. Digo, mira, no sé si sabes, pero yo en 2017 publiqué un libro que se lo dediqué a tu hermano. Claro, el otro flipado, Nochevieja, él estaría también ahí de feliz año, flipado. Y le dije, te quiero pedir una cosa que sé que es súper heavy, pero quiero saber dónde está la tumba de tu hermano. Tío, a cuadros. Plena Nochevieja. Plena Nochevieja, sí, yo soy genial eligiendo el momento. Intensita, ¿eh? Sí. Y bueno, a día de hoy tengo una relación con Raúl maravillosa. Su familia leyó el libro, sé que fue como súper sanador para ellos. Y a día de hoy sé dónde está Sergio. Entonces, para mí, Lejos en mí es un libro muy, muy especial. De hecho, esa S roja del título es por él, para que siempre esté ahí, sí. Y bueno, has dicho que la escritura, o sea, que la lectura del libro se fue sanador para su familia y sanador para ti, evidentemente. ¿No? Yo siempre te leo en redes sociales, bueno, te sigo en Instagram, que luego hablaremos de esa maravillosa comunidad que tienes, que me parece súper sana. Que la escritura es sanadora, es poderosa. La escritura es algo que te puede salvar de muchas cosas y evidentemente lo has sentido en tus propias carnes, ¿no? ¿Tú crees que transmites eso a la gente? ¿La gente te lo ha contado? Sí. Recibes muchos testimonios de gente así, ¿no? Mogollón. Y esta hay una parte que todavía me da como mucha vergüenza decirlo, pero semanalmente recibo mogollón de emails, mogollón de mensajes a través de redes de gente que ha leído cualquiera de los libros y le ha tocado o me quiere contar su historia. La gente se abre en canal conmigo, o sea, es alucinante. Y la verdad que yo sí noto, y de hecho me pasa que hay gente que, por ejemplo, pierde a un familiar o un amigo ha perdido a no sé quién, entonces, oye, Itziar, fírmame este libro que se lo quiero regalar porque tal, o una pareja, ¿no?, con el Beto que habla más pues de temas de reencontrarse con la familia, los secretos de familia, tal cual, o la infidelidad, y quieren tocarles la fibra por ahí, porque la escritura o los libros al final lo que tienen es esa fantasía que aunque no te estén hablando de ti, están hablando contigo y te hacen reflexionar desde otro punto de vista, y a mí eso es algo que me gustó encontrarme en los libros y que luego yo quise provocar o quiero provocar en los míos, ¿no? Que consigan hacerte pensar o sentir. Pero por ejemplo, Maldito Gorri es más aventurero, más... Eso fue otra tirada a la piscina mía. Bueno, a mí me gustó mucho, pero te quiero decir que luego los dos últimos, por ejemplo, Maldito Gorri y La narradora loca, que tenemos aquí el cartel con esa portada maravillosa, que es una especie de manual para escribir, y Maldito Gorri es más de aventuras, aunque también tiene su parte un poquito más sentimental o más esto. Son diferentes, digamos, ¿no? Son otra cosa, ¿no? No es tan profundo, o sea, no sé si decir profundos o que... No es marca Itziar. Eso es. Está escrito por Itziar, pero no es marca Itziar. Es otra cosa, ¿no? Porque es menos intenso, digamos, ¿no? Sí. Maldito Gorri fue... pues también, es que yo lo digo, eso fue una locura. O sea, yo siempre había dicho que yo no iba a escribir la vida de nadie. Y nunca digas nunca. Ya, bueno. Porque cuando llegó Agustín y me dijo, es que yo quiero que escribas la historia de mi vida y que le saques el alma. Y yo como, ay, ya me están hablando en términos que me gustan.
Y claro, me contó su historia de vida y era de, ¡buah! Es que pedazo de historión. Sí. O sea, de los últimos telegrafistas de la Marina Mercante en los años 70, mujeres. Pero tú ¿cómo llegas a Agustín? Él se puso en contacto conmigo a través de la web. Y primero quería apuntarse a un curso de escritura, pero luego me mandó un mensaje súper honesto en el que decía, mira, yo estoy jubilado, yo a día de hoy, ¿cuánto tiempo puedo tardar en aprender a escribir como para escribir una novela? Me dice, no puedo hacerlo. Me dice, quiero que la escribas tú. Y bueno, yo quedé con él en Donosti y claro, me empezó a contar la historia, me enseñó fotos, me enseñó todo tipo de documentación. Claro, para mí me estaba hablando en chino. Porque claro, porque son cosas que desconoces. Sí, estamos al lado de Onjarvi, pero Mundo de la Marina es otra película. Y dije, ostras, es que esto es una aventura. Y a mí cuando ya dentro noto el... Te enganchó, ¿no? Te enganchó. El esto por donde voy, pues sí. Y justo pilló que fue el año 2020 de confinamiento. Digo, pues mira, en esos 4 meses de confinamiento escribí la novela. Sí. Mira, yo sabía algo de esto, pero no tanto que fuera una enganchada tan gorda, ¿no? Sí. Pero el recibimiento de Maldito Gorri también ha sido muy chulo, Súper ¿no? bueno. A mí me parece que ha sido... Súper bueno. Por las críticas que tenías y los comentarios que hacía la gente, ¿no? Sí, a la gente le ha gustado mucho. Dices tú que no es sello Itziar, pero yo pienso que tiene mucho también, ¿no? Sí, sí. Yo pienso que te has divertido mucho más escribiéndolo. Sí. Has disfrutado más de esa investigación y más de eso. Pero yo pienso que también tiene mucho sello Itziar, ¿no? Sí, Agustín me llamaba todas las mañanas a las 8 de la mañana. Menudo jefe, ¿no? Sí, un sheriff. Y los viernes le tenía que pasar el capítulo que hubiera escrito durante esa semana. Entonces él me llamaba a las 8 de la mañana y me decía, mira, he visto estas fotos, he visto no sé qué, y me mandaba imágenes de barcos que transportaban madera. Estábamos en pandemia total. Sí, sí. De barcos que transportaban madera, del tipo de mujeres que había en el Amazonas, de no sé qué, o sea, todo. Yo tenía ahí una cantidad de documentación, yo que siempre escribo en base a la emoción, de repente tenía que escribir en base a documentación. Y eso también fue como un reto creativo que por otro lado decía, bueno, a ver, Itziar, tú eres profe de escritura creativa. Sí. O sea, no puedes ahora decir que no. ¿No? Hay una parte que era predica con el ejemplo. Sí. O sea, sí, bueno, pero son dos formas totalmente diferentes de escribir. Sí. Es escribir desde ti o escribir de lo que hay fuera, ¿no? Pero fíjate, si llegué a conocer la historia de Agustín o a meterme dentro de la película, no, porque bueno, él tuvo una historia con una chica japonesa y tal, con Mayumi, y tú imagínate a la japonesa Normaiztegi en los años 70, o sea, es que la escena es de... Es brutal. Sí, y entonces, bueno, pues llega un momento en el que él quiere volver a la Marina y ella se tiene que ir a Japón porque además ella está prometida, los padres le tienen preparada una boda. Y ella no quiere separarse de Agustín. Entonces hay un momento ahí en el que, bueno, Agustín no me había contado mucho cómo fue esa escena, pues no, Mayumi se fue y yo embarqué. Y yo decía, no puede ser. Algo ahí, ¿no? Digo, parece aquí, muy fácil parece digo, eso, ¿no? Aquí tiene que haber habido una bronca de estas de escena de peli, ¿no? De ella desolada o algo así, me tengo que ir, que no... Y entonces yo escribí la escena porque para mí el libro la pedía porque necesitaba como una explicación y ya luego el siguiente capítulo ya nos vamos a que tú has embarcado otra vez, pero esto vamos a dejarlo con un... Tiene que haber una rotura ahí de... Y total, que cuando le paso el capítulo a Agustín me dice, es que parece que habías estado allí. Me dice, es que sucedió así, ella se fue, tal, yo la encontré después que estaba en el río, tal, cual. Y digo, es que... Digo, tenía que haber eso. Claro, o sea, ya todo no es tan fácil como... Claro, ni tan sencillo. Y las relaciones de parejas o entre humanos siempre son muy complejas. Que él te estaba pidiendo que escribieras su historia, pero en realidad no te estaba dando todos los datos, ¿no? Claro, te daba el barco, te daba todo, pero no te decía lo que había dentro, ¿no? Y me dio un montón de escenas de sexo. Yo no había escrito nunca tantas escenas de sexo en mi vida. Dios mío, eso sí que fue. Que había momentos que me estaba contando todas sus batallitas y decía, es que ni mi cuadrilla me ha contado esto. Y así que no se me note que estoy impresionada, por favor. Pero es interesante también lo que supuso de escuchar sin juzgar. ¿No? Lo que supone... Sí, ¿no? Que tú escuchas, te pones en modo oreja y a ver qué pasa, ¿no? Porque es muy fácil enseguida ponerte a decir esto está bien o esto está mal, pero luego dices, tú eres un chaval de 15, 16 años que te mandan en un barco
año y pico. Sí, en esa época encima que, claro, lo que había aquí no tiene nada que ver con lo que había fuera del mundo. Claro, y... Sí, porque este hombre ahora tenía 80 y pico. No, ahora él 67, 68 tendrá. Y estamos hablando de 50 años antes, sí. Pues años 50 por ahí, 60... Claro, tú imagínate, pues eso, para cualquier chaval, mucho dinero, porque se ganaba muchísimo dinero en aquella época, muchas mujeres, como ha habido siempre, porque es que nos guste o no... Y, o sea, alrededor de esa vida... Exacto. Entonces, ¿quién eres tú para juzgar lo que otros han hecho? Igual si yo hubiera estado ahí, pues a ver lo que me hubiera pasado. Bueno, y también juzgar con nuestra moral, con nuestra visión de ahora es diferente. Claro, entonces me pareció un ejercicio súper interesante a ese nivel. Y había mucha gente que me decía, es que se va a notar que lo ha escrito una mujer porque está escrito en primera persona desde el punto de vista de un hombre. Y para mí eso también fue otro reto creativo, el que, vale, lo estoy escribiendo yo, pero que se note que el que habla es Agustín todo el rato. Bueno, yo no noté tampoco... Yo sabía que lo estabas escribiendo tú, en un momento determinado puedes hacer el ejercicio de ponerte la voz a ti, pero en realidad quien está hablando es el personaje, ¿no? Y bueno, yo no lo noté por lo menos, ¿no? No, a mí yo estoy satisfecha, ya te digo, a la gente le gusta mucho y estoy contenta porque al final lo que pasa con un libro es que tira de los otros. Entonces, quien te conoce, por ejemplo, con Maldito Gorri, pues dice, voy a leer otra cosa. Y también tú que eres profesora de escritura, picar un poco de otros estilos también está bien, ¿no? De otros estilos no, de otros temas, ¿no? No, es que es necesario, porque al final si siempre estás leyendo el mismo tema, o sea, además de que tu vocabulario se limita, es como, además todas las estructuras son las mismas, ya sabes más o menos dónde te vas a llevar la sorpresa, no hay un efecto ahí de descubrimiento. A mí lo que me gusta es leer cosas absolutamente distintas y ver autores que también se la juegan. Que luego la gente critica, ay, es que se ha salido de su estilo y no sé qué. Ya, bueno, pero es que, ¿qué significa entonces? ¿Que yo siempre tengo que estar en esta línea? Y luego si haces eso siempre, es que haces siempre lo mismo. O sea, yo pienso que cada artista tiene que hacer lo que le salga. Claro, y ahí entramos en lo otro, en eres ese artista, ¿no? El qué es ser artista, ¿no? Claro. O sea, yo creo que cuando sientes esta necesidad de experimentar, ahí entra el artista en ti. Sí. Bueno, tú de luego no podemos negarlo, eres artista, porque luego también viene aquí la narradora loca. Eres artista, a mí me gusta mucho que eres artista y te gusta que los demás descubran que pueden ser artistas o pueden ser escritores, ¿no? Que es tu caso, pero a mí me gusta mucho eso, ¿no? Que siempre estás con esa intención de que las personas encuentren, busquen, que siempre estén con la oreja abierta para ver y que practiquen y que hagan, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, en pandemia que hacías yo es que justo en pandemia, justo el mes antes o 2 meses antes, estuvimos en esta misma sala, en la biblioteca de Bilbao, haciendo un taller de escritura de relatos cortos, en el que participé, que ahí fue donde te conocí más. Muy bien, ¿eh? Qué relato más chulo escribiste. Ahí, no hablemos de eso porque, vamos, madre mía. ¿Ves? Ahí es cuando te das cuenta, dices, te pones delante de alguien que sabe y dices, no, esto no va por aquí, no va por aquí. ¿Qué va? Pero bueno, es seguir. Pero bueno, lo que quiero decir es que me acuerdo que, creo que de vez en cuando lo sigues haciendo también, todos los ejercicios que pones en tus redes sociales, ¿no? Que hablemos también de esas redes sociales que utilizas muy bien, sobre todo Instagram, que me parece muy, digamos que a la gente le llena, ¿no? O sea, porque pones unos ejercicios, por ejemplo, venga, vas a poner 10 palabras, con estas 10 palabras tienes que hacer unos relatos. Me parece como muy creativo todo, ¿no? Muy rico para eso. Y la comunidad que tienes en Instagram, la verdad es que es una maravilla. O sea, la gente entra a trapo, ¿no? Sí. Tú empezaste, nos has contado con un blog, pero claro, has llegado a tener esta comunidad en Instagram. Para ti, ¿qué son las redes sociales? ¿Qué es lo que encuentras? Bueno, ya sabemos todo lo que encuentras, pero para ti en concreto, ¿qué te parece? A mí es que las redes me han dado a gente maravillosa. Me parecen una forma de conectar personas.
y también es un canal de venta. Sí, sí, eso es, vamos. Pero sobre todo es un canal donde conectar con personas con las que de otra forma no podrías llegar por la distancia, básicamente, o por los horarios. Es que a veces ni siquiera distancia. Hay mucha gente con la que hablo que es de aquí de Irún, a la que no conozco físicamente, pero que ve en redes las cosas que voy haciendo y se va enterando de cositas que ella también puede hacer. Y me parece que es un canal, es como un altavoz. Y luego una radio, tú ahí seleccionas lo que quieres escuchar. Y entonces yo cuando empecé con las redes, también hice varios cursos de a ver cómo va esto, cómo tal, porque a mí lo de hablar en cámara me daba mucha vergüenza, ahora ya me da igual. Pero sobre todo yo lo que trataba de transmitir es que lo que tú te encuentres detrás de la pantalla sea la misma persona que se va a sentar contigo a tomar un café algún día. O sea, que no pienses que esto es... Eso lo podemos atestiguar los que te conocemos. Sí. Yo tengo amigas que me dicen, ¿pero cómo sales con esos pelos? Le digo, ay, joder, pues que me acabo de duchar y me he acordado que tenía que decir que mañana hay curso de no sé qué y no he avisado, no he puesto el enlace. Le digo, y lo tengo que decir. Y dice, joder, pues arréglate. Y digo, pues que no ven... O sea, yo no vendo mi imagen. Claro. Si fuera modelo o yo qué sé, pues tendría que ocuparme de eso. Pero es que lo que interesa es lo que vamos a compartir. Sí, el dato, ¿no? Entonces da igual cómo salga. Y por otra parte, pues también... me parece divertido esta transgresión, o sea, que todo el mundo intenta en redes estar como súper perfecto y vender siempre como la mejor cara, y para mí me parece un canal maravilloso para decir, vale, te enseño la cara A, pero también te enseño la cara B. Sí. Y yo eso no lo oculto nunca. O sea, aprendí a hablar de todo eso que no se suele hablar. Y creo que esa es la forma en la que se crea una comunidad bonita. Sí, la verdad es que es una comunidad súper chula. Hay cada vez... porque, bueno, ya sabemos cómo funcionan las redes sociales, que tienen su parte buenísima y su parte malísima también, ¿no? Que muchas veces Instagram es una red un poquito más simpática, más agradable. Hay otras que son directamente un basura, vamos. Pero en Instagram tú te descubres como tú misma, o sea, con las cosas buenas, las cosas malas, por ejemplo, ahora con el tema con el AITAL, que andas así, también has estado contando. Yo pienso que todas esas cosas que cuentas son buenísimas para las personas que están pasando por lo mismo. Ayudan, pero a mí... Es que no estamos acostumbrados a hablar de la mierda. Así. Sí. Y es como que todos hablamos de lo bien que nos va, pero luego sí, con los amigos nos desahogamos, y quienes tienen la suerte de desahogarse, ¿vale? Pero no hablamos de las cosas de verdad. Hay como mogollón de tabús en cuanto al estoy jodido, estoy frustrado, no me están saliendo las cosas como quiero. O yo en mi caso, primero fue la enfermedad de la mamá y su muerte, y el AITA con Alzheimer. O sea, la gente también es como que oculta, ¿no? Antes se les metía a los enfermos en cuartos y se les dejaba ahí prácticamente que se murieran solos, ¿no? Y ahora es como no lo vamos a hablar porque es tan doloroso. Bueno, pues sí, es doloroso, pero también tiene otro lado. Sigue siendo mi padre, sigue siendo una persona con la que compartir y de la que seguir aprendiendo, él y yo. Entonces, yo empecé a compartir los momentos con mi padre y hay mogollón de gente que me escribe y me dice, oye, le acaban de diagnosticar a mi padre, ¿qué me recomiendas? Te metes en otro ciclo, ¿no? También claro, y entonces, mira, pues primero vete a la asociación de Alzheimer de tu ciudad, no sé qué, y el tema de lo del poder notarial, que era algo que yo no sabía, y me parece súper importante porque hay cosas que tú no crees que van a llegar y acaban llegando. Llegan y encima cuando menos te lo esperas, vamos. Y el tema del carné de coche, de la ITAL, o sea, son como tantas cosas. Y entonces yo todos esos pasos que voy dando los voy contando. De hecho he creado ahí como una carpeta de Alzheimer para que la gente pueda entrar y mirar. Y si te sirve, pues genial. Sí, porque muchas veces cuando estás metido en una cosa de estas, una enfermedad de un familiar o lo que sea, es lo que dices tú, ¿no? Intentas siempre el sufrimiento para adentro y todo ocultarlo. Y de esta forma, si tú ves a otra persona, en este caso tú, que te estás pasando por lo mismo, por lo menos ya dices, no soy yo solo el que lo está viviendo, ¿no? Esto es algo que me acompaña y mira, y pues le ha pasado lo mismo que me está pasando a mí, o es algo como muy... Y luego la forma de ver las cosas, o sea, porque vale, yo soy súper intensa, pero cero dramas. O
sea, yo me doy 24 horas de drama. O sea, lo mismo que con el veto y el rechazo, yo me doy 24 horas de drama. Digo, a ver, ¿para qué me va a servir estar llorando por algo que no depende de mí? Intentar buscar una solución, digo, vale, ver pues, qué vamos a hacer. Vamos a ver cómo a partir de aquí puedo gestionar esto de la mejor forma posible. Entonces, claro, a mí este feedback, cuando yo muestro esto, el que no lo estoy viviendo desde el drama, el que no, o sea, me afecta, por supuesto, y me da tristeza, pero me genera una ternura, por ejemplo, mi padre, que es alucinante. O sea, yo estoy con él y me meo de la risa con él. Y pienso todo el rato en qué es lo que él querría, ¿no? Y qué es lo que le gustaría. Me lo llevo de conciertos a todos lados, porque a él le gusta ahora bailar y ahora es claro, no tiene filtro. Ahora lo que le gusta y ya está. Claro, pues con él, pues ya está. Sí, ya te he visto haciendo puzzles, un poco de todo, ¿no? Sí, bueno, el puzzle, que es alucinante, porque, joder, mi padre... o sea, es que ahora su cuerpo es mi padre, pero él ya no es mi padre. Claro. Entonces, ahora él era un tío súper inteligente, súper. Y ahora coge una pieza de puzzle y no entiende el mecanismo de una pieza de puzzle. Entonces se pone delante del puzzle y las pone de canto, no entiende. No entiende y dices, hostia, la dinámica. La mente. O sea, ¿cómo puede ir? Pues es como estar con un bebé de año y medio y darle la mano y decir, dale, vamos para adelante y ya está. Y para adelante y ya está. Y a comer helados. Lo importante es eso, estar ahí acompañando y eso. Y bueno, todo esto de las redes sociales, que me he ido un poquito con el tema de tu padre, bueno, las redes sociales te ayudan mucho a vender, ya hemos dicho, te ayudan mucho a dar difusión a lo que haces, a ayudar. Haces, bueno, que quería meterme en eso, das talleres de escritura, bueno, en este sitio, por ejemplo. Antes de nada vamos a decir tu red social, ¿cómo es tu Instagram? Que no me acuerdo. Itxisis, eso es. Itziar Sistiaga, Itxisis, súper original, ¿eh? Sí, bueno, oye, es lo que hay, bueno, estás metida en estos talleres creativos aquí, todos los viernes creo que es de este año. ¿No? Uno al mes. ¿Uno al mes? Eso emocional, aquí hago escritura emocional. En Dumboa. Y luego en el CBA, en la biblioteca, tienes otro tipo de talleres, escritura creativa, y donde arriba también haces... Creativa. Eso es. Y luego online, incluso también. Online hago creativa y emocional. Bueno, buscad en las redes sociales de Itziar, que lo pone todo fenomenal, ya veremos a ver que ahí hay de todo y podéis picar, hacer lo que sea. Bueno, y ya para redondear un poquito la charla, Itziar, pues sé que tienes un proyecto, tenéis un proyecto con tu pareja y otra persona que no me acuerdo. Con Íñigo Coello. Con Íñigo Coello, eso es. Bueno, cuéntame, es que no te puedes estar quieta, o sea, tienes que estar haciendo siempre, eres inquieta y eres... Y jugadora de equipo. Y muy interesante además, o sea, las cosas que haces siempre interesan mucho. Cuéntanos un poquito este nuevo proyecto en el que estás metida. Vale, hemos montado una asociación cultural que se llama Universo Creativo, porque pues creemos que Irún es una ciudad lo suficientemente grande, con gente lo suficientemente interesante como para que esté en el candelero y esté haciendo cosas. O sea, es gente que tiene muchas ganas de hacer cosas, pero pues que se encuentran como yo ante el primer libro, que tampoco saben a dónde ir, a dónde recurrir, porque pues eso, hay como ya unas cosas establecidas. ¿Un camino? Sí, y una programación establecida y como que no se sabe por dónde empezar a crear, ¿no? Entonces, pues UKE nace un poco con la idea de, para empezar, de que nos conozcamos entre todos nosotros, que es un poco lo que tú estás haciendo con este podcast. Sí, porque mi idea es conocer a personas de la cultura de Irún. Claro, tú quién eres, que conozca a la gente. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Si yo te pongo a ti en contacto con tal, igual entre vosotros surge cualquier tipo de sinergia y a veces a uno, o sea, no todas las personas, yo reconozco que yo soy punta de lanza, lo reconozco. Yo soy la que va de cabeza y se tira a la piscina y sale bien, y sale mal, sale mal. Pero hay personas que no tienen ese arranque, pero sí están ahí. Entonces, pues nosotros nos ofrecemos a ser esa punta de lanza para crear un espacio donde sucedan cosas relacionadas con todas las disciplinas artísticas. O sea, a mí me alucina, por ejemplo, en el área que me toca de la literatura, que una ciudad como Irún tenga
una asociación, la de Oscarvi, en la que estamos más de 50 escritores y escritoras. Que parece fácil, ¿eh? 50 escritores publicando al mismo tiempo, sí, ¿eh? Sí. O sea, no de todos los tiempos, sí, no, sí, sí. Que coetáneos, sí. ahora mismo. Y que llegue una feria del libro, ¿dónde están esas 50 personas? No, pues si no nos lo han hecho, lo haremos nosotros. Efectivamente. Entonces, lo mismo con el ámbito del cine, lo mismo con el ámbito de la música, la danza. Sí, el teatro, lo que sea. Claro, porque hay muchísima gente haciendo cosas, pero estamos todos como en cuartos oscuros. Sí, sí. Pues, cada uno lo suyo y... Claro, pues a mí me apetece, o a mí, a nosotros, a UKE, nos apetece poner focos a todo eso. Ni puñetera idea cómo lo vamos a hacer. Bueno... Ni puñetera idea de si va a salir bien o no. El primer paso está hecho ya, ¿no? Ya pero se ha sí, presentado la asociación está constituida, ahora pues estamos ya preparándonos para presentar todo esto a la gente y que se sume a nuestro proyecto quien quiera y a ver a dónde nos lleva el camino. Bueno, pues estaremos atentos ahí, me parece una iniciativa fenomenal, de hecho ya te he dicho que cuentes conmigo para lo que sea y nada. Bueno, Itziar, espero que hayas estado a gusto. Súper a gusto. Sí, bueno, podríamos seguir hablando, tampoco es cuestión de tirarnos más tiempo, ¿no? Pero bueno, mira, ya para terminar, lo único, tienes la cámara y me gustaría que dijeras lo que tú quisieras, despedirte o lo que tú quieras, que digas a la cámara. Ay, pues que muchas gracias y que me encantaría que existiera de nuevo una visera en Irún, o sea que gracias por haberla sacado aquí a relucir. Muy bien. Pues nada, esta es Itziar Sistiaga, seguirla en las redes sociales y demás. Espero que os haya gustado la charla y nada, hasta otra. Agur. ¡Qué guay!